Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy día vamos a hablar del libro de Daniel Goleman, este psicólogo norteamericano que actualmente tiene 74 años y es autor de varias obras como La inteligencia emocional y La psicología del autoengaño. Vamos a tratar un tema importante que trata sobre cómo creció el cerebro para captar mejor el propósito o el poderoso dominio de las emociones sobre la mente pensante y por qué sentimiento y razón están tan prontos a la guerra. Consideremos cómo evolucionó el cerebro. El cerebro humano, con su casi 1,5 kilos de células y jugos nerviosos, tiene un tamaño aproximadamente 3 veces mayor que el de nuestras parientes más cercanos en la escala evolutiva, los primates no humanos. En el curso de millones de años de evolución, el cerebro ha crecido de abajo hacia arriba y sus centros más elevados se desarrollaron como elaboradores o elaboraciones de partes más inferiores y más antiguas. El crecimiento del cerebro con el embrión humano reconstruye aproximadamente este curso evolutivo. La parte más primitiva del cerebro, compartida con todas las especies que tienen más que un sistema nervioso mínimo, en el tronco cerebral que rodea la parte superior de la médula espinal. Esta raíz cerebral regula las funciones vitales básicas como la respiración y el metabolismo de los otros órganos del cuerpo, además de controlar las reacciones y movimientos estereotipados. No se puede decir que este cerebro primitivo piense o aprenda, más bien es un conjunto de reguladores reprogramados que mantienen el organismo funcionando como debe y reaccionando en una forma que asegura la supervivencia. Este cerebro fue el predominante en la era de los reptiles. Imaginemos una serpiente que sisea para señalar la amenaza de un ataque. A partir de la raíz más primitiva del tronco cerebral, surgieron los centros emocionales, millones de años más tarde en la historia de la evolución. A partir de estas áreas emocionales, evolucionaron el cerebro pensante o neurocorteza, el gran bulbo de tejidos enrollados que formó las capas superiores. El hecho de que el cerebro pensante surgiera de emocionales es muy revelador con respecto a la relación que existe entre pensamiento y sentimiento. El cerebro emocional existió mucho tiempo antes que el racional. La raíz más primitiva de nuestra vida cotidiana o emocional es el sentido del olfato, o más precisamente en el lóbulo olfativo, las células que toman y analizan los olores. Cada entidad viviente, ya sea nutritiva, venenosa, compañero, depredador o presa, tiene una sintonía molecular definida que puede ser transportada en el viento. En esos tiempos primitivos, el olor se convirtió en el sentido supremo para la supervivencia. A partir del lóbulo olfativo empezaron a evolucionar los antiguos centros de la emoción, haciéndose por fin lo suficientemente grandes para rodear la parte superior del tronco cerebral. En sus etapas rudimentarias, el centro olfativo estaba compuesto por poco más de delgadas capas de neuronas, reunidas para analizar el olor. Una capa de células tomaba lo que se olía y lo separaba en las categorías más importantes: comestible o tóxico, accesible, enemigo o alimento. Una segunda capa de células enviaba mensajes reflexivos a todo el sistema nervioso, indicando al organismo lo que debía hacer: morder, escupir, acercarse, huir, perseguir. Con la llegada de los primeros mamíferos aparecieron nuevas capas claves del cerebro emocional.
Estas, rodeadas por el tronco cerebral, se parecen aproximadamente a una rosca de pan a la que le falta un mordisco en la base, donde se asienta el tronco. Dado que esta parte del cerebro circunda y bordea el tronco cerebral, se le llamó sistema límbico, de la palabra latina limbus, que significa borde. Este nuevo territorio nervioso añadía emociones adecuadas al repertorio del cerebro. Cuando estamos dominados por el anhelo o la furia, trastornados por el temor o retorcidos de temor, es el sistema límbico el que nos está dominando. A medida que evolucionaba el sistema límbico, refinó dos herramientas poderosas: el aprendizaje y la memoria. Estos avances revolucionarios permitían a un animal ser mucho más inteligente en sus elecciones con respecto a la supervivencia y atinar sus respuestas para adaptarse a los cambiantes demandas, más que mostrar reacciones invariables y automáticas. Si un alimento provocaba enfermedad, podía evitarse en la siguiente ocasión. Decisiones tales como saber qué comer y qué desechar aún eran determinados en gran medida por el olor. Las relaciones entre el bulbo olfativo y el sistema límbico asumieron la tarea de hacer distinciones entre los olores y reconocerlos, comparando un olor presente con olores pasados y discriminando así lo bueno de lo malo. Esto se hacía a través del rinencéfalo, que literalmente significa cerebro nasal, una parte del tendido límbico y las bases rudimentarias de la neurocorteza, el cerebro pensante. Hace aproximadamente 100 millones de años, el cerebro del mamífero se desarrolló repentinamente sobre la parte superior de la delgada corteza de dos capas. Las zonas que planifican, comprenden lo que se percibe, coordinan el movimiento. Se añadieron varias capas nuevas de células cerebrales que forman la neurocorteza. En contraste con la corteza de dos capas del cerebro primitivo, la neurocorteza ofrecía una ventaja intelectual extraordinaria. La neurocorteza del Homo sapiens, mucho más grande que en ninguna otra especie, ha añadido todo lo que es definitivamente humano. La neurocorteza es el asiento del pensamiento. Contiene los centros que comparan y comprenden lo que perciben los sentidos. Añade a un sentimiento lo que pensamos sobre él y nos permite tener sentimientos con respecto a la idea, el arte, los símbolos y la imaginación. En evolución de la neurocorteza permitió una juiciosa afinación que sin duda ha creado enormes ventajas en la capacidad de un organismo para sobrevivir a la adversidad, haciendo más probable que su progenie transmitiera a su vez los genes que contienen ese mismo circuito nervioso. Esta ventaja para la supervivencia se debe al talento de la neurocorteza para trazar estrategias, planificar a lo largo plazo y desarrollar otras artimañas mentales. Más allá de eso, el triunfo del arte, de la civilización y la cultura son frutos de la neurocorteza. Este nuevo añadido al cerebro permitió agregar un matiz a la vida emocional. Tomemos por ejemplo el amor. Las estructuras límbicas generan sentimientos de placer y deseo, las emociones que alimentan la pasión sexual, pero el agregado de la neurocorteza y sus conexiones son el sistema límbico. Permitieron que surgiera el vínculo madre-hijo, que es la base de la unidad familiar y el compromiso a largo plazo de la crianza, que hace posible el desarrollo humano. Las especies que no poseen neurocorteza, como los reptiles, carecen de afecto maternal.
Cuando sus crías salen del huevo, deben ocultarse para evitar ser devoradas. En los seres humanos, el lazo protector entre el progenitor e hijo permiten gran parte de la maduración para seguir el curso de una larga infancia, durante la cual el cerebro continúa desarrollándose. A medida que avanzamos en la escala filogenética, desde el reptil al macaco y al humano, la masa misma de la neurocorteza aumenta. Con ese aumento se produce un crecimiento geométrico en las interconexiones del circuito cerebral. Cuanto más grande es el número de las conexiones, más amplia es la gama de respuestas posibles. La neurocorteza permite la sutileza y complejidad de la vida emocional, como la capacidad de tener sentimientos con aspecto o con respecto a nuestros sentimientos. Hay más neurocorteza a sistema límbico en los primates que en otras especies, y mucho más en los humanos, que sugiere que somos capaces de desplegar una variedad mucho más amplia de reacciones a nuestras emociones y más matices, mientras un conejo o un macaco tiene un conjunto limitado de respuestas típicas al temor. La neurocorteza humana, más grande, permite un repertorio mucho más ágil, incluida una llamada a un patrullero de la policía. Cuanto más complejo es el sistema social, más esencial resulta esa flexibilidad, y no existe mundo social más complejo que el de nosotros. Pero estos centros más elevados no gobiernan toda la vida emocional. En asuntos cruciales del corazón, y más especialmente en emergencias emocionales, se puede decir que se remiten al sistema límbico, debido a que muchos de los centros más elevados del cerebro crecieron a partir de la zona límbica o ampliaron el alcance de esta. El cerebro emocional juega un papel fundamental en la arquitectura nerviosa, en tanto raíz a partir de la cual creció el cerebro más nuevo. Las zonas emocionales están entrelazadas a través de innumerables circuitos que ponen en comunicación todas las partes de la neurocorteza. Esto da a los centros emocionales un poder inmenso para influir en el funcionamiento del resto del cerebro, incluidos sus centros del pensamiento. Complejo la estructura del cerebro humano, pero han tenido que pasar millones de años para ir concretando esa gran máquina que tenemos todos los humanos. Es una supercomputadora y podemos sentir emociones, alegrías, tristezas, gozo, felicidad. Tantas cosas hay escondidas en ese cerebro tan pequeño que hasta ahora los científicos no llegan a descubrirlo del todo. Bien amigos, muchas gracias, espero que te haya gustado este video. Comparte el conocimiento y la verdad, porque ellos te harán libre. Muchas gracias.